Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión 3 de nuestro curso y eh, bueno, básicamente queríamos hacer algún tipo de conexión con el último punto que estuvimos chequeando, solo como para cerrar lo que habíamos visto era el tema de coordinación de aislamiento. Y no sé si habrá quedado algún tipo de duda por allí, pero considero que hay unas 3 o 4 laminitas que podríamos utilizar ahorita como para cerrar el asunto, ¿no? Bien, esta era la imagen que habíamos mencionado como clave y que más o menos refleja entonces el procedimiento o digamos, los elementos claves para determinar los voltajes que se asignan a los equipos para que estén en condiciones de soportar las sobretensiones que se suceden en el sistema, ¿no? Aquí lo que habíamos mencionado era que se aplican una serie de factores para ir incrementando y obtener los valores de los voltajes sin incurrir en un sobredimensionamiento, digamos, y por lo tanto tendría que estar en función de las características de la instalación, ¿no? Uno de los elementos que quería mencionar es que según la norma, el factor casual que tiene que ver con la altura sobre el nivel del mar, lo establece a través de una ecuación muy sencilla y prácticamente esta tabla lo que muestra es un resumen del factor que se tiene que utilizar dependiendo del nivel de altura en la cual nos encontremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador habrá muchas instalaciones que estarán entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar y básicamente ustedes pueden darse cuenta que de alguna manera se pecha de manera importante digamos, con la circunstancia de la ubicación de la instalación, ¿no? Por cierto que con relación a este factor, cuando se compara con otras normas, este factor que es el que se aplica normalmente en la coordinación viene a resultar conservador, pues. Es decir, hay otro tipo de normativas que tienen que ver con pruebas de equipo, etcétera, que son un poco más, eh, digamos que van un poco más a fondo debido a que tienen otros propósitos de esas normativas y entonces tal vez para estos casos haya cierta diferencia, pero en líneas generales para el procedimiento de diseño, estos son los componentes, los elementos que se utilizan, ¿no? También se había mencionado un factor caso S que tenemos aquí, que es un factor de seguridad. Y bueno, este factor tiene en cuenta ciertas circunstancias o ciertas situaciones que hay relacionadas con la fabricación de los elementos. Por ejemplo, si estamos hablando del aislamiento interno, es decir, la parte de aislamiento del material de los equipos, entonces, bueno, siempre tenemos posibilidad de que haya una dispersión en la fabricación del producto o que en el ensamblaje de los materiales que conforman un determinado equipo haya algún tipo de variación, etcétera, ¿no? Además están otros elementos como el envejecimiento, la calidad de la instalación, etcétera. Entonces estos son factores que van incrementando o que hay que considerar para, digamos, obtener los voltajes de coordinación que a nosotros nos interesan. Habíamos mencionado, nosotros habíamos visto para la gama 1 y yo les había hecho una referencia que para la gama 2, dijimos que en la gama 1 habían de los tres tipos de tensiones o de sobretensiones normalizadas que se trabajan, era suficiente especificar dos en la gama de 245, que era el voltaje de frecuencia industrial, y el voltaje de onda de impulso de rayo. Y por las razones que les mencioné de las tensiones de onda de impulso de maniobra que vienen a ser, cuyos valores se determinan en función del valor nominal, en valores por unidad, con respecto al valor de la tensión del sistema, pues entonces era más fuerte para los niveles de tensión nominales más elevados
Y entonces en esa segunda gama, que es la parte que está aquí abajo, tal como se plantea, el voltaje de frecuencia industrial, digamos que es cubierto por los voltajes de aguante de onda de impulso de frente lento y de impulso de rayo. Eso lo que quiere decir es que desde el punto de vista de prueba, lo mínimo que se exigiría en fábrica sería el aguante ante las tensiones de impulso tipo maniobra y tipo de rayo, y con eso habría literalmente una garantía de que se cumple con la exigencia de frecuencia industrial, ¿no? Entonces, tal como les dije en la clase, en la sesión anterior, disculpen, eso no impide que un determinado propietario pueda exigir la ejecución de pruebas si trata directamente con el fabricante o a través del contratista para que se ejecuten ese tipo de pruebas, ¿no? Bien, el otro tema que habíamos hablado era el tema de las distancias mínimas y habíamos mostrado esta tabla en la cual se especifican las distancias mínimas de aislamiento, es decir, solamente tiene en cuenta estos eventos que están analizados por esta normativa. Y entonces, dependiendo del valor de impulso de rayo que se haya determinado, por ejemplo, en el caso de 69 kb es de 325, para 138 kb estamos en el rango de 650, y así sucesivamente. Para 230 kb estamos en el rango de 1050, etcétera. Entonces, esto nos da un indicativo de las primeras, de nuestro punto de partida para lo que es la definición de la distancia de diseño, ¿no? Entonces, con relación a la distancia de diseño, como dijimos, mínimo tendríamos que cumplir con esto, pero entonces hay que añadir unos elementos que tienen que ver con la seguridad en la subestación, ¿no? Seguridad tanto del personal y seguridad, digamos, no solo durante la circulación, sino en la ejecución de trabajo o incluso en la configuración física de la subestación cuando hay cruces de conductores, por ejemplo, es un elemento típico, ¿no? Estos valores de 1750, 1250 surgen de aquellas clásicas figuritas de las personas con los brazos estirados, digamos, en posición en cruz, o extendiendo la mano, o sea, el brazo hacia adelante, etcétera, ¿no? Eh, Básicamente aquí tenemos una referencia de cómo se inicia ese procedimiento, tomando como un ejemplo el caso de 230 kilovoltios, que es para una tensión de impulso de rayo normalizada de 1050. Ustedes pueden ver que las distancias mínimas de diseño que están aquí son de 2100 y de 1900. Esta imagen lo que está indicando es que se están tomando como punto de partida estas estos dos valores que están indicados en la tabla, y para el caso de tratar de allí en adelante cómo ir incrementando las distancias para considerar los elementos que les había mencionado de seguridad, pues se acostumbra a utilizar como un valor básico que sea, digamos, conservador, y simplemente se obtiene, en este caso, multiplicando o incrementando un 10% la distancia mínima de fase-fase que se muestra acá, ¿no? Después de esto, hay unos valores que se obtienen. Por ejemplo, se plantea que una zona de circulación tiene que ser de 2250 milímetros. Esta es la altura de una persona con un brazo elevado en alto, y entonces por lo menos eso es una limitante que se tiene que tener en cuenta. Entonces, este valor, por ejemplo, de 4560 es la suma de 2310, que sería el valor básico que se está considerando, más la zona de circulación. Entonces, esto por lo menos nos indicaría que una altura mínima del equipo podría estar en este orden, dependiendo de lo que estamos hablando, ¿no? Y con relación a la distancia horizontal, este 4060 viene de utilizar este elemento que tenemos acá de 1750 milímetros, ¿no? A partir de allí, tomando en cuenta ese punto de partida, se tienen que considerar ciertas cosas. Por ejemplo, determinar el ancho de que tiene una franja de un determinado paño, de un determinado circuito. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde se muestra la fase central con sus otras dos fases, y se plantea
ecuación con relación a los centros de las columnas de los pórticos que tenemos acá como elemento de separación. Entonces, se plantea una distancia A y una entre las dos fases, con relación a la fase central y con relación a los extremos, vamos a decir, de la franja, se plantea otra cuestión. Aquí en este punto quería comentarles que esto no es una cuestión que responde a alguna normativa internacional específica, sino que más bien son unos lineamientos o unas prácticas que se tienen en cuenta. Hay empresas que tienen eh, su propia normativa interna, por ejemplo, sencillamente este valor de la separación entre fases puede ser el mismo que se utiliza hasta la separación entre pórticos, perdón, a la columna del pórtico, o incluso puede ser mayor dependiendo del diseño de la subestación, porque puede ser que tengamos zonas de circulación en las cercanías de los pórticos. Esto depende un poco de la configuración de la subestación, ¿no? Digo la configuración física de la subestación. Ok, entonces, bueno, antes de pasar a iniciar el contenido propio de la sesión, quería saber si hay algún punto que le haya quedado en duda de la sesión anterior, algo que quieran, o algún planteamiento que quieran en particular hacer ahorita empezando la sesión. Voy a dar unos segunditos para ver si me escriben o me comentan vía verbal. Ok. Yo doy unos segunditos porque he notado que hay un pequeño delay allí sobre todo desde el punto de vista por el audio, ¿no? Pues bien, vamos entonces a ir adelante desde el punto de vista de la ingeniería básica que ya habíamos mencionado. Una de las características o de los resultados que se tienen es, digamos, los planos de disposición de equipo, las características técnicas que habíamos mencionado de los equipos, que solamente habíamos puesto algunas imágenes de las características que se exigían y que típicamente forman un conjunto de características técnicas por equipo, vamos a decir un bloque de información que tiene que ser llenada por los licitantes. Además de esto, habíamos planteado todo lo que está en esta lámina, ya la habíamos visto anteriormente. Sin embargo, quería hacerles referencia, mostrarles, digamos, un ejemplo. Voy a hacer voy a compartir por acá. No sé si se logra ver, estoy compartiendo ahorita un plano PDF. ¿Podría confirmar a alguien si estamos? Y se logra visualizar. Ok, perfecto. Este es un ejemplo de una instalación en la que tuve la oportunidad de participar unos años atrás. Y lo que se está mostrando ahorita son los planos de licitación que entrega la empresa propietaria, ¿verdad? Y digamos que sirven de base para la ejecución de la ingeniería de detalle. En este tipo o con esta empresa en particular, la ingeniería de detalle forma parte del contrato de construcción. Entonces, la ingeniería de detalle es una fase de este contrato y entonces lo que sucede es que el contratista muchas veces suele contratar a una empresa especializada en ingeniería y que generen los planos que son sometidos a aprobación durante la ejecución del contrato mismo de construcción. Es decir, va en paralelo, por ejemplo, la ejecución de la ingeniería, la adquisición de los equipos que se han ofertado y así se va construyendo, digamos, generando los pasos para la construcción, ¿no? Entonces, lo que quería hacerles en primer lugar, la referencia es que sí hay una importante diferencia en términos de la información que se
que se contiene en la parte de ingeniería básica, siendo la razón principal, una de las razones principales que nosotros tenemos unos cronogramas que cumplir dentro de la empresa y realmente necesitamos llevarlo con una información, vamos a decir, mínima, suficiente para que los contratistas puedan ejecutar sus presupuestos sin tener que estar preguntando mucho, atendiendo las normas que tienen que hacer. Y no tiene, vamos a decir, un nivel de detalle sumamente elevado. Y lo que quería, una de las cosas que quería enfatizar a través, durante el transcurso de la sesión de hoy, es esta diferencia que hay cuando empezamos a trabajar en la ingeniería de detalle, ya que ese va a ser el centro de nuestra atención en esta sesión, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas sobre las cuales quería hacer referencia con relación a la ingeniería básica son estos planos que tenemos acá. Si me disculpan un momentico. Ya. Disculpen. A lo que quería hacer referencia es a que acumulando experiencia en los proyectos, en los contratos anteriores, normalmente las empresas adquieren o tienden a establecer unos elementos típicos que son repetitivos en las subestaciones. Es decir, son una serie de especificaciones, incluso de documentos o características de materiales que conforman ciertas unidades constructivas, de manera tal que no tenga que hacerse ingeniería de detalle específica cuando se va a generar el proyecto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de canales de cables, los diferentes tipos de canales. Aquí tenemos, por ejemplo, las dimensiones de las tapas, los brazos portacables para soportar los cables cuando hay los tendidos. Son una serie de detalles que no es necesario, digamos, generar planos cuando estemos haciendo la ingeniería de detalle, sino simplemente son indicaciones para el contratista que tiene que cumplir. Obviamente, en algunos elementos se incorporan como parte de los planos de la ingeniería de detalle, pero aquí, por ejemplo, tenemos el detalle de puertas de acceso o, como vemos aquí, cómo son los amarres del conductor de guarda dentro de la subestación. En este caso tenemos cómo es el área, o mejor dicho, la estructura o la configuración de puesta a tierra para el área de los pararrayos. Esta compañía tiene una especificación particular o una consideración particular en el área de los pararrayos que hace una especie de submalla en el área donde están los pararrayos, porque por allí es que suelen ocurrir descargas de altos valores de corriente, ¿no? Entonces, este tipo de información es valiosa desde el punto de vista de ingeniería. Yo quería hacerles una pregunta porque no estoy seguro, a ver si me pueden, porque no necesariamente este es el esquema que ustedes manejan, ¿no? Como les dije, la ingeniería de detalle, en este caso que les estoy planteando, forma parte del contrato de construcción. Yo no sé si ustedes contratan, no sé si me podrían aclarar si ustedes contratan la ingeniería por separado y la fiscalizan para aprobar los planos y estos planos después son entregados a un contratista, o es el contratista quien tiene la responsabilidad de desarrollar la ingeniería de detalle. No sé si podrían aclararme eso, por favor. Buenos días. Nosotros contratamos la ingeniería de detalle. Para eso, en el caso de las líneas de su transmisión, solamente le damos el alcance, ¿no? Cuáles son los entregables que tiene que desarrollar, pero no le damos más nada. Luego, en el caso de las subestaciones, la corporación CENEL ejecutó un contrato para una homologación de subestaciones donde está la ingeniería de detalle.
y lo que nos han dado a la disposición es que la contratación hagamos en base a esta homologación y solo contratemos componentes que son variables de una subestación a otra, como por ejemplo estudios de suelo, malla de cerramiento, cosas como esas, cosas menores. Eso es como hacemos. O sea, en definitiva, nosotros contratamos estudios definitivos, no es el esquema que usted lo ha presentado, no es la experiencia de Venezuela. Exacto, sí. Entonces, lo que entiendo es que ustedes, vamos a decir que seccionan, prefieren iniciar el proceso de construcción habiendo ya desarrollado la ingeniería, vamos a decir, fundamental, pero ya a nivel de ingeniería de detalle. ¿Te entendí bien? Sí, así es. Al constructor le damos ya todo el diseño final. Ok. Y en esa ingeniería de detalle, disculpa, ustedes ya tienen los componentes, los equipos, porque como el proceso, o sea, vamos a decir, ¿ustedes hacen las compras de los equipos mayores directamente o lo hacen a través de los contratos de construcción? El contrato de construcción incluye, es llave en mano, incluye suministro y mano de obra. Ok, ok. Quiere decir entonces que los planos que ustedes desarrollan no tienen incorporado, en definitiva, el equipamiento que finalmente se va a instalar porque todavía no se ha comprado, ¿no? Es lo que te estoy entendiendo. Sí, correcto. Ok, ok, exactamente. Disculpa un momentico, estoy tratando aquí de buscar en el listado de participantes, pero no identifico con quién estoy hablando ahorita o quién estaba participando, disculpa. Sí, Ronald Enderica. ¿Perdón? Sí, mi nombre es Ronald Enderica. Ah, claro, sí, Ronald, por supuesto, sí, sí. Disculpa que no sé, porque aquí me salía la, ayer no tenía ningún inconveniente de eso porque se resalta, pues, cuando sale la participación. Pero bueno, ok. Gracias, Ronald, por el aporte, ¿no? Entonces, bueno, un poco, como tú mencionabas, ¿verdad? Es muy contraproducente, digamos, para la empresa de ingeniería tener que abarcar, para la empresa propietaria, tener que abarcar todos los detalles de un proyecto de una subestación. Entonces se concentra básicamente en los elementos principales, en la especificación de cantidades y componentes principales y luego se deja al contratista, digamos, que vaya afinando detalles sobre la marcha. De repente estamos hablando de elementos como conectores, el tipo de cadenas, las composiciones de las cadenas. No sé si ustedes, aunque creo que ustedes tienen normalizados lo que llaman ensamblajes de cadenas también, ¿no? Si no recuerdo mal. Ok. Voy a regresar de nuevo aquí a la presentación. Disculpen. Ok, gracias. Bien, entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la ingeniería de detalle. Esta lámina, digamos, ya había sido puesta en pantalla, pero bueno, vamos a retomarla porque vamos a entrar ahí luego en algunos detalles punto a punto, ¿no? Entonces, bien, como objetivo principal de la ingeniería de detalle tenemos la elaboración de todos los planos que habíamos mencionado, la selección de equipo en base a los cuadros de características técnicas garantizadas. Aquí nos referimos ya al proceso de compra, no lo que ya había generado en la ingeniería básica, ¿no? También está la selección de componentes, esto es lo que nos referíamos un poquito a la instalación o los componentes de menor, no, digamos los componentes menores. Tendríamos que generar todas las notas de cálculo que permitan la fabricación de estructuras metálicas y en general todas las notas de cálculo o técnicas que se definan para los detalles constructivos de la obra. Aquí podemos encontrarnos alguna variedad con relación a esto, pero bueno, la idea es que nos adentremos un poquito en la ejecución de cada uno de esos componentes, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, digamos,
la planificación de la ingeniería de detalle es un tema bastante importante y todo buen proyecto comienza con la ejecución de una buena lista de documentos, una buena lista de planos que sea sometida a revisión y que, aunque pueda tener variaciones porque van surgiendo la necesidad de incorporar nuevos detalles o exigencias nuevas que surgen durante el camino, por lo menos tenemos la posibilidad de no solo de elaborar, sino en calidad de propietario, revisar en detalle y dar la conformidad con relación a lo que se requiere en la empresa, ¿no? También tiene un componente desde el punto de vista de fiscalización, porque cuando ustedes le exigen a un determinado programa de ejecución de una parte de ingeniería, si es el caso que le corresponden por lo menos en esos contratos de ingeniería que ustedes realizan, pues entonces es una forma de ir controlando los avances de tiempo y de ir previendo algún tipo de situación inadecuada que se pueda presentar, ¿no? Ahora, básicamente, siendo estos temas más bien de logística, ¿verdad? El penúltimo punto es el que consideramos, digamos, más importante, porque es el establecimiento de la información técnica que se requiere para desarrollar el proyecto. Y entonces aquí entramos en digamos, una especie nos adentramos en la parte de metodología, ¿no? A grandes rasgos, estos serían los grupos de planos y de documentos que nosotros tendríamos que generar. Serían los planos de documentos de obra civil, los de obra electromecánica y los de obra eléctrica. Los planos de documentos de obra civil implicaría todo lo que es el tema de las cimentaciones, los drenajes, el acondicionamiento de terreno, canales, pistas, edificaciones, etcétera, ¿no? En correlación a la obra mecánica, estaría todo lo que tiene que ver con el patio físicamente y lo que tiene que ver con la parte de media tensión, celdas, etcétera. E incluso la parte de tablero, por lo menos la parte metalmecánica. Y en los documentos eléctricos, pues básicamente serían los diagramas unifilares, los planos funcionales y de cableado que permitan la ejecución de la construcción, ¿no? Aquí tengo una pregunta, o Ronald nos escribe por aquí. Desde su experiencia, el modelo de contratar la ingeniería de detalle más construcción versus contratar la construcción entregando la ingeniería de detalle. Entiendo que quieres mi opinión con relación a este tema. Bueno, mira, aquí hay, eh, aquí hay un poquito de tela para cortar, pero me parece que es muy adecuado, ¿no? O sea, en primer lugar, cuando se da la ingeniería como parte de la empresa que hace la construcción, eh, se tiene que tener una organización o una estructura de orden técnico que esté bastante desarrollada. La gente que tenga que revisar los planos tiene que ser gente que tenga un buen nivel de preparación y además que tengan la capacidad físicamente de poder ejecutar, ¿no? De poder ejecutar la revisión. Entonces, normalmente lo que exige esto es que el departamento de ingeniería sea muy fuerte, esté completamente desarrollado, esté formado por personal que esté bastante capacitado. Muchas veces las empresas no pueden alcanzar este nivel de capacitación en la unidad de ingeniería y entonces se les hace muy difícil llevar a cabo esto porque resulta que hay muchas cosas que no pueden ir adelante sin contar con la aprobación de la unidad de ingeniería. Ahora, ¿cuál es la contrapartida de esto? La contrapartida de esto es que lo que tarda más en la ejecución de un proyecto de subestaciones es básicamente la adquisición de equipos, en primer lugar porque son equipos importados y a cualquier empresa digamos, tiene que cumplir una serie de requerimientos que no son solamente de orden técnico, sino cuestiones de importación, las cuestiones financieras, las formas de pago, etcétera, etcétera. Y entonces ese proceso es bastante largo. Si lo comparas con el tiempo de la ingeniería de detalle, pues ese tiempo es mucho más grande, el de la adquisición de equipo, si además de eso le tiene que sumar la construcción. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas prefieren
desarrollar todo el proceso licitatorio, que como ustedes saben también puede ser muy lento, sobre todo en empresas que son manejadas por el Estado, porque tienen que cumplir con muchos lineamientos y prácticamente son cuestiones de carácter legal, pues, es decir, tiene que tener todo un procedimiento. De hecho, a mí me gusta mucho la forma como aquí en Ecuador, con lo que se conoce como la ley de transparencia, se ve todo el procedimiento, se ve todo el proceso de licitación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se va a generar una contratación y primero tiene que generar la ingeniería de detalle por completo para poder generar la licitación, entonces puede ser que viéndolo desde el punto del tiempo t igual 0, a lo mejor te tarda mucho más, ¿no? Entonces, también conozco experiencias, por ejemplo, en la industria petrolera venezolana, allá se trabajaba diferente, allá efectivamente se desarrollaba absolutamente la ingeniería de detalle completamente con equipamientos y todo, pero ¿qué pasaba? Que ellos adquirían los equipos, entonces la contratación de construcción era más orientada al montaje, a la ejecución de obras civiles y en todo caso a la adquisición de material menor local, porque aprovechaban la estructura de compras para una, digamos, para aprovechar en términos económicos. Es decir, cuando una empresa grande que tiene poder de negociación, por ejemplo, vamos a decir Selec o la unidad de Senel, va a comprarse, no sé, 200 reconectadores, por decir algo, tiene mayor capacidad de negociación y le va a salir al fin y al cabo más económico comprar los equipos principales para poder ejecutar entonces los proyectos. Entonces, bueno, en ese aspecto, mi opinión es que, bueno, depende un poco tiene un impacto, depende un poco de la estructura también de la empresa, ¿no? No sé si quedó claro el planteamiento, ¿tiene algo que puedan extender? Sí, sí me quedó claro. Muchas gracias. Ok. Por cierto, el caso de las líneas es diferente, porque el caso de las líneas, el peso más grande está en la construcción física de la obra, ¿no? Entonces, los materiales no son equipos, digamos, sino básicamente son materiales, pues el conductor, las estructuras, los aisladores. Entonces, realmente no tienen el mismo impacto como en el caso de las subestaciones, ¿no? Bien, entonces, de estos tres renglones que aparecen aquí como documentos de obra civil, aquí voy a ir un poquitico más en detalle los planos que se deberían desarrollar a grosso modo, planos de movimiento de tierra, planos del sistema de drenaje, las fundaciones o cimentaciones individuales, los planos detallados de edificaciones, todo lo que permita, obviamente, construir en detalle la parte de la obra civil, ¿no? Con relación a la obra electromecánica, podríamos decir que tenemos dos elementos, ¿no? Tendríamos que hablar de los planos de conjunto, estaríamos hablando de los planos de disposición de equipos, plantas, elevaciones, cortes y vistas, cuyo propósito principal es que se genere una visión completa de la construcción de la obra y al mismo tiempo, desde el punto de vista de fiscalización, es importante porque se puede llevar el control, digamos, de la ejecución a nivel de conjunto, ¿no? Ya después entramos en aspectos individuales, por ejemplo, las notas de cálculo para el diseño de las estructuras, para la barra de conductores, la generación de planos de pórtico de estructura de soporte. Este renglón que tenemos aquí, los planos de detalle de montaje del equipo de patio, aquí muchas veces se presenta, esta sería la información que se requiere para hacer la instalación específica de un determinado equipo, ¿no? Entonces, ya para ejecutar estos planos, obviamente tendremos que tener el equipamiento y todo desarrollado desde el punto de vista de conjunto para poder ir al detalle. Y estos planos son precisamente lo que derivan también en listas de materiales que son susceptibles de fiscalizar correctamente, ¿no?
Bueno, y tenemos lista de materiales de conectores, etcétera, aquí a grosso modo. Y en la parte eléctrica, bueno, ya lo habíamos mencionado, diagrama unifilar general, o de servicios auxiliares, planos funcionales por circuito y todo lo que se refiere a los planos de cableado, ¿no? Entonces, bueno, esos tres elementos vamos a ir un poquito caminando con relación a eso aquí. Entonces, se requiere una información mínima para la ingeniería de detalle, la lista de equipos mayores indicando marcas y modelos. Sin esta información nosotros no podríamos generar planos de detalle, por ejemplo, de instalación, cómo se tiene que, cuáles son los puntos de puesta a tierra, cómo son los conectores que se tienen que comprar para poder hacer la conexión entre los terminales y los conductores, el dimensionamiento de lo que son las partes estructurales de los equipos. En algunos casos necesitamos hacerlo de esa manera. El estudio de suelo, estudio de suelo nos permite, vamos a decir, hacer conjunto entre los requerimientos de carga que nos representan los equipos, incorporando también la capacidad aportante del suelo y poder entonces diseñar los tipos de cimentaciones adecuados para eso, ¿no? El estudio de resistividad del terreno obviamente nos sirve para la puesta a tierra, que vamos a ver un detalle más adelante. Y la topografía original del terreno nos lleva básicamente a hacer todos los levantamientos para el acondicionamiento del terreno, ¿no? Bueno, las especificaciones técnicas y particulares, obviamente, esto es un elemento, ¿no? Entonces, fíjense, aquí es importante que como recomendación para el punto de cuando les toque hacer ingeniería o básicamente supervisar el desarrollo de una ingeniería es, digamos, tras la lista de planos que se genere al principio, poner, digamos, incluir una columna que donde se indique la información requerida para el desarrollo de esa actividad dentro de la ingeniería, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros queremos hacer el punto B, la lista de conectores de alta tensión, que es una lista, un plano que normalmente se desarrolla en las subestaciones, nosotros necesitaríamos tener todos estos elementos que tenemos aquí: forma de los materiales, los terminales de equipo, material y diámetro de los conductores, la vista lateral de las conexiones, valores nominales de voltaje y corriente. Entonces, todos estos elementos, bueno, esto es simplemente un ejemplo. Lo que quería decirles es que esto nos permite, nos guía desde el punto de vista de qué cosas tenemos que obtener primero para ir pudiendo, para desarrollar cada una de las líneas que conforman los documentos de la ingeniería de detalle, ¿no? Esto es un ejercicio que les recomiendo porque a veces uno, ya esto nos lleva exactamente al nivel de detalle que nosotros necesitamos y nos va guiando en la solicitud de información. Por ejemplo, si están realizando la fiscalización de esta ingeniería, pues entonces preguntar a quien está a cargo, o puede ser que la información que tengan que se requiera sea necesario que la suministren ustedes y no quien está haciendo la ingeniería calidad de contratación. Entonces, una buena práctica para cada una de las listas de los componentes de la lista de planos, poner cuál es la información que se requiere, y nos sirve para verificar y validar en el transcurso del desarrollo del proyecto esa información. Por último, quería decirle, después de la ingeniería de detalle, independientemente de cuál sea el criterio, que hemos hablado ahorita de cómo se desarrolla la construcción, este es uno de los puntos donde realmente hay muchas fallas. Mi experiencia me dice que uno de los puntos más difíciles de lograr, porque incluso a pesar de que en los contratos uno indica, ¿verdad?, que los planos as built o como construidos son lo que resulta es la entrega es la validación después de ejecutar la obra, dado que durante el desarrollo de la obra pueden sucederse cambios. A veces hay cuestiones casos típicos, por ejemplo, es que de repente un equipo que se está comprando importado no llega a tiempo, entonces de repente se tiene que tomar en préstamo un equipo que no es no es de la misma marca, el mismo modelo. Entonces, al final suceden cosas que se van tomando decisiones sobre la marcha
y que terminan modificando, a veces de manera importante, a veces de manera no tanto, el proyecto inicial, ¿no? En el caso que ustedes me estaban mencionando, que mencionó Ronald, básicamente los planos como construidos que ustedes deberían exigir sería que el contratista incorpore dentro de los planos que recibe, o mejor dicho, dentro de los editables, incorpore entonces toda la información del equipamiento, incluyendo modelos, marcas, características y algún tipo de detalle que sea exigido. Ya eso va un poco en función del nivel de exigencia que ustedes le impongan al proyecto. Pues. Y esto, las subestaciones eléctricas, en mi opinión, son una del tipo de instalaciones más exigentes desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de detalle, y ya depende un poco de la práctica que tenga la empresa propietaria en cuanto a esta exigencia, porque suele ocurrir que si se dejan pasar cosas en la ingeniería de detalle, entonces son muchas cosas que se tienen que decidir en sitio durante la fase final y todos los profesionales sabemos que una corrección, una modificación de un proyecto, mientras más temprano se haga, pues más económica saldrá, ¿no? Sobre todo en términos de el tiempo de culminación de la obra, ¿no? Entonces, aquí están algunos ejemplos de cosas que pueden modificarse, ¿verdad? Por múltiples razones. A veces hay hasta cambios en medio de la obra nos dicen que van a instalar otras salidas más o que quieren ampliar alguna otra cosa. Bueno, son múltiples los casos y estoy seguro que en alguna ocasión ustedes habrán pasado por allí anteriormente, ¿no? Ok. Yendo a lo principal, esto sería digamos, la clasificación para los elementos principales de las fases de ingeniería, la obra eléctrica, electromecánica y civil. Y aquí lo que tengo es una pequeña lista de las necesidades que se requieren o el output que se debe tener para la ingeniería del acondicionamiento de terreno. Un poco de eso lo vamos a ver más adelante. Lo mismo que para el diagrama unifilar general y la disposición de equipos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la identificación del equipo de alta tensión, la identificación y acotamiento de los ejes de construcción, que esto permite y facilita la ejecución en obra y el seguimiento de la obra. La identificación de fases en los tendidos y barras de conductores, esto también tiene bastante influencia. Bueno, y una serie de detalles que este material les queda a ustedes como elemento de consulta, no es que me voy a poner a leer absolutamente todo esto que tenemos acá. Pero bien, aquí quería entonces plantearles las diferencias que hay entre una ingeniería básica y una ingeniería de detalle en términos de la documentación o de la información. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una ingeniería básica, el resultado pues, de una ingeniería básica, y básicamente lo que tenemos acá, fíjense, a nivel de leyenda, es identificar los tipos de equipo, ¿verdad? Sin mayor explicación de las características de los detalles del equipo. En cambio, si nosotros vemos este ejemplo que tenemos acá de un plano de disposición de equipo, proveniente de la fase de ingeniería de detalle, ya las cosas cambian completamente porque fíjense que aquí tenemos entonces, aparte de una identificación pormenorizada de los equipos, tal vez no se vea bien la imagen, pero yo tengo aquí para después ampliarlo en otras ocasiones. Aquí tenemos ya una lista de equipos donde están descritas las características, el fabricante, el modelo de los equipos principales. Además de eso tenemos unos planos de referencia. Ya los voy a pasar ahorita a una determinada información que tenemos por acá, ¿no? Entonces, aquí podemos notar ya el impacto de tener una ingeniería un poquito más desarrollada. Esto sería un zoom de esta información que estaba planteada ahorita allí. Entonces los equipos que están identificados ya tienen sus características principales. No
no es que se tienen que detallar de esta manera, ¿verdad? Incluso muchas empresas deciden, por ejemplo, la información que le entrega el fabricante de un equipo, los planos de disposición, los planos, vamos a decir un interruptor, que traen todos los planos físicos y además los planos eléctricos del gabinete de control, etcétera. Muchos propietarios deciden incluir en la lista de planos con el formato de la empresa, simplemente copiar la información entregada por el fabricante y que pase a formar parte del conjunto de archivos del proyecto y no dejarlo como por separado. Y ya eso, bueno, depende un poco del criterio que aplique la empresa, ¿no? Por acá es un zoom de lo que habíamos mencionado, los planos de referencia para el seguimiento del proyecto. Esto es de bastante importancia en un proyecto de ingeniería de detalle, porque prácticamente ningún plano está aislado de otro, ¿no? Entonces aquí esto no es que haya una regla general para indicar cuáles son los planos de referencia que se deben poner, pero sí, obviamente, hay algunos fundamentos, ¿no? La especificación básica de conductores, algunos datos, etc. Esta es información que no la encontrarán en los planos de ingeniería básica, solamente podemos establecerla a través de la ingeniería de detalle, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo en lo que sería una ingeniería básica, un plano de corte. Simplemente se mencionan los equipos y la identificación, pero no tiene mayores detalles. Aquí tenemos un ejemplo ya distinto. Aquí tenemos todo lo que es relativo al distanciamiento, a los ejes, las alturas de los soportes, algunos datos de los conductores y, por supuesto, lo que ya habíamos mencionado, las características primordiales de los equipos que ya han sido seleccionados y que se sabe que son los que van a instalarse. Por ejemplo, aquí están las marcas y modelos de los determinados equipos, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco tiene que ver más con el nivel de exigencia en la calidad de la ingeniería que se tiene, ¿no? Era un poco lo que le mencionaba para evitar, digamos, el hecho de que queden aspectos que no estén bien definidos en los planos de ingeniería puede repercutir en problemas posteriores, ¿no? Bien, cuando vamos a desarrollar ingeniería de detalle, ya no de las vistas de conjunto, plantas, cortes, etcétera, entonces entramos en la fase de los elementos individuales. Entonces, por lo menos los planos de los ensamblajes de cadena, ustedes saben que son una composición. La intención es que se identifique cada una de los componentes que forman ese ensamblaje. Aquí está el listado de los elementos, las características, los planos del fabricante al cual se refieren, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de una grapa de suspensión, y entonces aquí podríamos ver características del material que se refleja. Disculpen un momentico aquí por ahí. Disculpen. Ok, estamos por aquí. Bien. Para el caso de los conectores, por ejemplo, normalmente se establece la generación de un cuaderno de conectores. Esto se hace típicamente porque los conectores son unas piezas que, si bien ustedes podrían exigírselos a los fabricantes, es decir, si alguien va a comprar un interruptor, ustedes podrían incluir el conector que se tiene que utilizar, pero obviamente tendrían que tener la certeza de cuál es la característica del conector, de la lista de conectores que se tiene, los materiales que se tienen que tener en cuenta, y muchas veces sencillamente eso puede ser hasta un inconveniente para la compra de los equipos. Es decir, el fabricante solamente se preocupa por vender su equipo, fabricar y vender su equipo, el interruptor, el seccionador, los transformadores de corriente, y realmente no tiene por qué preocuparse por los conectores que ustedes van a utilizar, dado que, por ejemplo, en Ecuador se puede utilizar, prefieren utilizar algún tipo de conductor o barras rígidas o barras o conductores flexibles. Entonces ese no es un problema realmente del fabricante. Entonces eso queda como un elemento
vamos a decir, de integración que tiene que desarrollar el ingeniero que está haciendo la ingeniería. Ok, aquí tengo un comentario de Ronald. Gracias, Ronald. CENEL entrega planos de ingeniería de detalle, pero en realidad ha sido de ingeniería básica. Entonces, ¿cuándo serían los planos de ingeniería de detalle? Bueno, volvemos un poco al punto. Aquí prácticamente con la forma como me has comentado que se trabaja, ¿verdad? Dado que ustedes no tienen definido los equipos de alta tensión, no los compran directamente, yo diría que prácticamente tal vez lo más conveniente sería incorporar en los contratos de construcción una partida, un rubro, donde se establezca la necesidad de que se entreguen los planos como construidos, especificando claramente los equipos y materiales que han sido adquiridos. Porque, ¿qué es lo que pasa con esto, Ronald? Que o sea, ¿cuál es la función realmente de la ingeniería de detalle que uno hace? Uno podría pensar que es simplemente ejecutar el proyecto, pero resulta que la obra, una vez que está construida, es entregada a la gente de operaciones. Entonces, claro, uno podría decir, hay varias cosas que podrían surgir aquí, pero por ejemplo, tal vez la gente de operaciones esté más orientada hacia el aspecto eléctrico y tal vez entonces las modificaciones que hayan a nivel de planos funcionales y de planos de cableado. eh, Vamos a suponer el caso que me estás planteando. Si ustedes van a hacer un plano funcional y de repente ponen, vamos a decir, un determinado equipo, un determinado relé, como no le han podido definir la marca, no pueden poner los terminales de los equipos propiamente. Entonces, esa parte no se puede eludir. Es decir, el agente de operaciones cuando vaya al terreno a hacer algún tipo de verificación en la parte funcional, en la parte de cableado, él necesita ver los planos y los planos deben reflejar lo que de verdad está construido. Entonces, si los planos no tienen los puntos, los elementos terminales, vamos a decir, la identificación de los terminales de los relés que han sido comprados o los números de las borneras que han sido utilizadas y su interconexión con los terminales del relé. Entonces, prácticamente obliga a la gente que trabaja en operaciones a cargar con los manuales de los equipos para arriba y para abajo. Es decir, no tiene mucha... Bueno, tal vez la gente de protecciones sí tiene que cargar con esos equipos, pero desde el punto de vista de revisiones, por ejemplo, si quieren hacer chequeos de continuidad o algún tipo de trabajo que son, vamos a decir, comunes en la gente de operaciones, en el ámbito de operaciones, entonces prácticamente no le estamos dando ninguna utilidad a los planos que nosotros generamos para la gente de operaciones. Entonces ahí es cuando empiezan a ponerle rayas a los planos en rojo, en verde, en azul, etcétera. Cambiamos esto, pusimos aquello. Y al final, cuando quieren hacer de repente una ampliación de la subestación, no tienen ni siquiera cómo homologarla con lo que ya ha sido construido, ¿no? Entonces, en este caso, tal vez se vea más claro en este ejemplo que acabo de poner, pero también podemos poner el ejemplo de en los elementos constructivos, en los planos de disposición de equipos y en los detalles de montaje. ¿Por qué? Porque si no entendí mal ayer en el intercambio que tuvimos, el personal de operaciones o la unidad de operaciones también genera proyectos o genera mejoras de proyectos. Entonces sería muy inadecuado que si vamos a mejorar algo, no partamos de unos documentos, de unos planos que de verdad reflejen el carácter, o sea, cómo está construida en definitiva la subestación, ¿no? Entonces, mi recomendación, resumiendo un poco, esto sería incorporar una partida de ingeniería, o mejor dicho, que tiene un carácter de ingeniería, pero cuyo propósito es entregar la información de detalle, incorporando todos los elementos y componentes de los equipos que efectivamente han sido comprados e instalados
en la subestación. No sé si quedó clara la respuesta a tu pregunta, Ronald, o hay Este, alguna otra. sí, sí, quería argumentar algo más. En otras palabras, estamos hablando de que los planos de ingeniería de detalle se convertirían en los planos as-built. Exactamente. Sería como puentear los planos de ingeniería de detalle. Ya, otra consulta. Si lo que nosotros estamos haciendo es, aquí como CENER, entregando planos de ingeniería básica para que construya el constructor, o sea, al desarrollar ya la construcción, ¿es suficiente los planos de ingeniería básica? Tú dices para la ejecución de la construcción. Sí, Bueno, no al 100%, ¿no? No al 100%. Un ejemplo te lo podría indicar eh, solo para, voy a adelantarme un poquito aquí. Bueno, no estaba tan lejos, pensaba que estaba más lejos. Con esta imagen que tenemos aquí, fíjate. Si bien esto es un nivel de tensión mucho más elevado, eso no tiene nada que ver, porque lo importante es el nivel de calidad que uno le imponga a los proyectos, ¿no? Entonces, este plano que está acá, por ejemplo, este plano que está acá, disculpa, es un plano de detalle de instalación de un mando de un seccionador de 400 kilovoltios, pero de un seccionador de una determinada marca específica con un modelo específico y todo. Entonces, si tú te pones a ver acá, si vamos al detalle, esto es un plano de un conjunto, no creas que este es todo el plano de detalle de la ejecución, pero aquí por lo menos se plantean las tuberías que se tienen que poner. Por ejemplo, para determinar esto que tú ves aquí, hay que saber que la caja viene con al menos la posibilidad de perforar 3 huecos en la parte inferior y que se necesitan 3 huecos o que nosotros decidamos como ingenieros utilizar 3 tuberías de determinado diámetro por algún criterio, algún motivo que uno aplique, ¿no? Eso sería por otra parte. En este caso, por ejemplo, este detalle de fijación que tenemos aquí, donde tengo el cursor, es mirar el plano que trae el fabricante, ¿verdad? Ver la disposición de pernos y la forma como se fija para permitirnos entonces generar esta estructura que tenemos aquí, que es una estructura separada, un pequeño paral que tenemos ahí para que se pueda fijar y aquí se establecen todas las dimensiones y las alturas de tanto del paral como de cómo se debe fijar esto. Entonces, este tipo de plano obviamente no lo puedes hacer en la ingeniería básica porque ni siquiera conoces el equipo. Entonces tú me podrías decir, bueno, eso, la costumbre que nosotros tenemos efectivamente es que lo resuelva el contratista, pero entonces allí, exactamente allí es donde surge la problemática entre la fiscalización y la construcción, porque al no quedar definida la base sobre la cual se va a construir y sobre la cual se va a fiscalizar, pues entonces podemos entrar en unas discusiones a veces estériles. Mira, me lo hace de esta manera, por esto y por esto, por aquello. Todos esos criterios se pudieron haber, o discusiones se pudieron haber evitado si se contara previamente con un plano que ha sido ejecutado y, por supuesto, aprobado por el cliente, ¿ves? Entonces, esto te da un ejemplo que, bueno, sería el hecho de que esto que haya planteado aquí se refiere a una subestación más grande, no quiere decir que porque tengamos niveles de tensión diferentes vamos a ser más o más o menos exigentes en la calidad de la ingeniería. La calidad de la ingeniería no tiene realmente nada que ver con el nivel de tensión, sino tiene que ver más bien con la capacidad que tenga la empresa y con el apoyo que le dé la organización al desarrollo de la ingeniería. Pues básicamente es eso, ¿no? Estoy seguro que si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de fiscalizar en campo, la gran mayoría de los problemas surge porque no hay un documento al cual referirse y entonces se empieza a hablar acerca de la experiencia que cada quien ha tenido, ¿no?
Ya, ¿y cuál sería el punto, o sea, aplicado a Disculpa, no, oigo muy lejos o muy débil, disculpa. Sí, le preguntaba, ¿cuál sería el punto, que digamos, intermedio para nuestra realidad aquí de cómo trabaja CENEL? Porque como no compramos los equipos, lo que nosotros contratamos son firmas consultoras para que hagan los diseños electromecánicos y civiles. Pero no se compran los equipos, por lo tanto no se puede definir la ingeniería de detalle. Y al pasar esos planos, sin ser realmente ingeniería de detalle, y luego dejarlo a que lo decidan en campo, eso tendría primero la problemática que usted manifestó hace un momento, y también que todos esos me pueden comenzar a ocasionar variaciones en las cantidades, en los volúmenes de obra, rubros nuevos, y me da un problema también económico y también de plazo de pronto. Entonces, ¿cuál sería el punto intermedio? Porque no puedo generar los planos de ingeniería de detalle y tampoco quiero que me cause esos problemas ya en ejecución. Claro, claro. Mira, tú acabas de mencionar algo sumamente importante. Por ejemplo, cuando existe la limitación administrativa de que cada elemento, cada componente tenga que tener una unidad de medición, ¿verdad? Vamos a suponer cables de control. O sea, si yo me pongo a hacer, esto, disculpa que me vaya por esta vía, pero es que esto tiene que ver también con los rubros y las partidas, en la forma como se establece en la ingeniería básica. Me explico, si en el caso porque lo conozco perfectamente, si tú pones una lista de cables de control, vamos a decir cables 4x12, 8x10, establece una cantidad de metros, etcétera, 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 se te va a presentar el caso en que simplemente la cuestión, la legalidad, vamos a decir, el aspecto legal, administrativo de acá, obliga a que tenga la unidad de medición en metros, ¿entiendes? Entonces, eso significa que prácticamente tienes que ir a un detalle sin conocer a fondo, ni siquiera has comprado los equipos. Entonces, realmente desde el punto de vista de ingeniería, eso es como uno dice, tirar flecha, pues. Porque simplemente lo que hace es simplificar, genera unos elementos, una lista de cables de control que no proviene de un trabajo de ingeniería. ¿Cómo se maneja esto? Te lo estoy poniendo comparativamente solamente para que ilustrártelo. En Venezuela, esos elementos que son, vamos a decir que a la final las cantidades se definen solo y únicamente después que hayas desarrollado la ingeniería de detalle, se ponen como un rubro, una partida que se maneja como suma global. Es decir, te vas a encontrar con una partida que dice cables de control. Y el contratista es absolutamente responsable y no puede pedir ni 50 centavos de dólares adicional si el monto que puso allí en la partida de cables de control se equivocó o no se equivocó. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que hace él? Bueno, tiene que hacer al momento que está haciendo su oferta, tiene que hacer una preingeniería, hacer sus estimaciones, sacar unas cuentas y poner un valor allí. Pero todo lo que salga después que desarrolle la ingeniería de detalle, no va a tener ningún efecto, no va a poder cobrar nada adicional, no va a poder reclamar nada, porque sencillamente se le instruyó a través de los documentos de licitación de que esa partida de suma global no tiene ningún tipo de posibilidad de reclamación. Entonces, eso le pone en otras palabras, yo veo que es como una camisa de fuerza, ponerle unidades de medición a los elementos que se derivan solo después de la ingeniería de detalle, ¿ves? Entonces, yo creo que ahí podría estar parte del centro de la pregunta que tú realizaste o del planteamiento que hiciste. Yo así, a simple vista, si no puedo vencer el monstruo administrativo, porque ese sí es más difícil de vencer, tal vez pueda resolverlo a través de la incorporación, como te dije anteriormente, de unas
de un par de rubros de ingeniería, o sea, dentro del contrato del contratista, pues del constructor. Es decir, podría ser un primer rubro que diga el desarrollo de la ingeniería de detalle una vez que tengan los componentes para hacerlo previamente y someterlo a la aprobación. Y un segundo rubro que sería la de los planos como construido. Porque en este último punto sí te diría que ahí el verdadero responsable es el contratista, porque ¿a quién le vas a culpar de que ofrecieron un equipo, por ejemplo, un relé tipo CEL 481, qué sé yo, y después eso lo ofrecieron, aprobaron la oferta, pero a las chiquitas no pudieron comprar el relé ese, sino que tuvieron que comprar otro relé, marca Siemens o marca lo que sea? Si eso es así, el verdadero responsable de incluir los cambios en un proyecto definitivo tiene que ser el contratista. Y ahí sí creo yo que el propietario tiene que ponerse bastante duro y exigente con que eso se cumpla. Y lamentablemente suele ocurrir que eso es una de las cosas que más se tardan. Y para serte franco, yo exigiría la entrega de esos documentos como mínimo lo pondría como una restricción para un pago final al contratista, ¿no? No sé si me captas la idea. Sí, 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 ha quedado bastante claro lo que usted ha manifestado. Una inquietud también, es posible y no es contra la normativa legal, incorporar un rubro de ingeniería en un contrato de ejecución de obra. No Esa, me estás diciendo, o me estás preguntando. o sea, yo tengo una referencia de que existe una restricción en los contratos de ejecución de obra, que no deben incorporarse rubros de ingeniería. Pero no Mm, sé, yo le pregunto, no sé si eso es real, tal vez si usted conoce algo. No, bueno, mira, ahí te explico qué es lo que pasa. Yo lo veo de esta manera. Eh, Cuando tú eh, te cohibes de poner alguna labor de ingeniería dentro del contrato de construcción, es como si lo que está detrás de eso es como si el organismo está pensando que el contratista solamente va a poner mano de obra y montar cosas y suministrar los equipos, pero prácticamente que no piense. Es decir, no le quita el carácter que debería tener una obra de este tipo. Yo no estoy hablando de obras civiles, de hacer aceras o de hacer de pavimentación, etcétera, a nivel nacional ni nada, sino que el tipo de proyecto que refleja una subestación va acompañado de unas actividades donde se tiene que hacer ingeniería que no necesariamente deben ser catalogadas como que es una actividad aparte de ingeniería, sino que es necesaria para la correcta ejecución y construcción de la obra. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque a ustedes no les gustaría, estoy completamente seguro, porque se les puede colar cualquier empresa de construcción que, amén de que ustedes les revisen la experiencia que tengan y todo eso, pero se les puede colar gente que de repente no tiene la experiencia suficiente para desarrollar estos proyectos y para comprender a fondo lo que le interesa a la empresa, ¿ves? Entonces, obviamente, sí habría que, a veces, fíjense, otra forma de resolverlo, diría yo, que tendría que ver es que cuando se delineen las especificaciones técnicas y la ingeniería básica, lo que se le entrega pues al contratista, en el texto esté incorporado las labores que se tienen que hacer y no necesariamente tiene por qué ponerlo como una partida, pero sí lo pueden manejar como algo que esté intrínseco a la labor que está especificada.
O sea, por ejemplo, si se va a decir, bueno, para la ejecución de los trabajos de montaje, el contratista previamente tiene que entregar la información necesaria para identificar los materiales que se tienen que montar. O sea, si tú lo plantearas de esa manera, es un material bueno para fiscalizar y además no tiene que ser tan estricto desde el punto de vista de que se genere una ingeniería de detalle que por la línea de procedimientos que ustedes tienen, no se, no se va a poder generar una ingeniería de detalle previa, ¿me entiendes? Pero sí podría eh, incorporar actividades que no necesariamente le tienes que poner la etiqueta de ingeniería y obligarlos con la entrega de los planos, o sea, de que esa información que se realiza previa a la ejecución de la construcción sí quede incorporada en los planos definitivos de la obra. Así tenga que hacer planos adicionales o puede ser también a nivel de documentos adicionales. No sé si me expliqué. Eso sería una idea, pues solamente, ¿no? Sí, 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 ha sido bastante claro y bastante buenas las sugerencias que usted ha planteado. Le agradezco bastante por estas inquietudes. Ok. Sí, bueno, esa es un poco la idea, pues intercambiar este tipo de actividad. Hay mucho, pero fíjense que nosotros estamos en un curso donde ustedes se interesan obviamente por el tema de la fiscalización, ¿no? Yo en estos días leí en estos días yo leí como unas especificaciones de un contrato de fiscalización de aquí de Ecuador, no me acuerdo de qué empresa, y cuando yo leí el texto, mm, no sé, me pareció a primera vista de que la empresa que hace la fiscalización está como, o por lo menos a nivel de escrito, en lo que está ahí, está, o sea, le exigen bastante, pues. Le exigen bastante al punto que en cierta forma la hacen hasta responsable de algunas cosas que no se den en la obra, ¿no? Me llamó un poquito la atención porque eso está bien, yo no lo veo, no es que lo veo mal, pero me llama la atención en el sentido de que normalmente eh, la experiencia a mí me ha dicho que, bueno, tú tienes que contratar gente que construya y que sepa de sus estaciones. ¿No? Si va a construir a alguien de línea, que sepa de línea. No se está para hacer experimentos o tiene que ser, eh, eh, ¿cómo le digo? Obviamente hay que permitir el desarrollo de las empresas y si se pusiera muy exigente, pues entonces también tendrías muy pocas empresas en hacerlo. Pero en mi opinión, la carga del peso de la responsabilidad siempre tiene que recaer sobre el contratista. Entonces, el contratista precisamente debería ser el que más carga tiene, mientras que la fiscalización obviamente tiene que cumplir con las exigencias, pero en todo caso no tiene que tomar responsabilidad de algunas cosas que efectivamente le corresponderían a la contratista. No sé si en el desarrollo en sí mismo, cómo se desarrollan los proyectos aquí, eh, hay ese tipo de problemática, porque si yo como funcionario de una empresa contrato una empresa de fiscalización y me siento, disculpe que hable así con este tema, pero si estoy sentado en mi silla y simplemente voy a esperar que la gente de fiscalización haga su trabajo sabiendo que lo puedo eh, reprender de alguna manera porque los documentos lo dicen así, esa no es la forma que al final nos lleva a una buena ejecución de un proyecto, ¿no? La mejor forma de ejecutar un proyecto es anticiparse. Y para eso se contrata la fiscalización, en todo caso, para que se anticipe a los problemas y le permita a los funcionarios tomar las decisiones oportunamente y no tardíamente. Entonces, ahí sí sería falla de la fiscalización no no presentar este tipo de situaciones con suficiente antelación. Y de ahí la importancia, bueno, de la planificación, de la existencia de documentos, etcétera. Yo realmente no sé cómo en la práctica se desarrolla esto, pero uno no puede personalizar este asunto, sino que simplemente es tener los elementos. Los elementos son los documentos de ingeniería, es el punto principal en mi opinión, ¿no? Una ingeniería bien hecha va a ser todo claro con relación a la toma de decisiones
y en atención del tiempo, porque siempre se pierde menos tiempo resolviendo un problema de ingeniería que atendiendo una situación ya cuando todo está sobre la marcha. Entonces ahí empiezan a surgir actos de piratería, la contratista quiere hacer lo que le dé la gana. Me disculpa que hable con esta franqueza, pero suele ocurrir así, pues, suele ocurrir de esa manera. Ah, perdón, disculpe un momento. Ok. Bien, entonces, por aquí, si me disculpan un segundito. Ok. Este ejemplo que está acá, o este conjunto de planos, es precisamente de lo que estábamos hablando ahorita. Fíjense que esto es para una obra específica ya, y el plano se llama Detalles de puesta a tierra. Entonces, ustedes pueden ver aquí a la derecha, esta es como la portada, perdón, esta es como la portada del plano. Entonces hay detalles de puesta a tierra para transformador de corriente, transformador de potencial, para rayos, seccionadores, pórticos, etcétera, etcétera. La idea es que en un solo cuaderno se impongan los detalles de cómo se debe hacer la instalación en campo. Esto ya no es un detalle específicamente, perdón, no es un plano típico como aquel que les había mostrado anteriormente, que era este tipo de planos en la ingeniería básica, sino que ahora estamos hablando de un plano para un determinado equipo. Fíjense el nivel de detalle que se tiene acá, ¿verdad? Aquí se ve hasta las perforaciones, los terminales que se tienen que utilizar, la lista de terminales que se tienen que utilizar, toda la tornillería, cómo se ve en planta, digamos, los tipos de conectores, etcétera. Entonces, si ustedes observan esto, pues ya, si ustedes le entregaran esto a un contratista, él no tiene para dónde coger, sencillamente tiene que hacerlo como está así, como está indicado en los planos, ¿no? Entonces uno de repente al principio podría decir, bueno, pero para nosotros eso sería un inconveniente incorporar todas estas horas de ingeniería para hacer esto. Bueno, las horas de ingeniería al final van a salir más baratas, por una parte, con relación a términos de tiempo, y por otro lado, después se va ganando experiencia y se pueden utilizar la información que se ha generado para unos proyectos anteriores y se puede replicar, y entonces a medida que va pasando el tiempo el costo va quedando completamente justificado, ¿no? Entonces aquí tenemos la combinación con una lista completa, entonces uno puede totalizar todos los cómputos. Aquí tenemos el dato de los seccionadores, que por cierto es uno de los equipos más complejos desde el punto de vista de fijación de componentes. ¿Ok? Ahí está una lista completa, aquí están los conectores que se utilizan, etcétera. Entonces, bueno, esto facilita la compra de materiales, la homologación, como les digo, en el tiempo ustedes pueden empezar a utilizar el mismo tipo de componentes y bueno, cosas por el estilo, pues. Es un poco, quería mostrarles esto un poco, va muy acorde con lo que hemos estado conversando. Ahora que no me movía, hijo de puta, no puede mover. ¿Perdón? ¿Podría repetir, disculpa? ¿Aló? Disculpa, ¿podrían repetir el comentario o la pregunta? Parece que se les encendió el micrófono, Luis.
Ah, ok, ok, ok. Bueno, de todo modo creo que esto ilustra un poco el tema que habíamos previsto, ¿no? Por ejemplo, conectándolo con el comentario que hice, si bien, puede existir la imposibilidad de que el contratista genere un plano de estas dimensiones o de esta calidad, por lo menos sí puede generar de repente algún croquis, alguna cuestión que sea sometido a aprobación como documento interino por parte de la fiscalización. Y como les dije, lo más importante, en mi opinión, es que al final del proyecto los planos que queden puedan de verdad ser utilizados en un nuevo ciclo. Porque cuando comience un nuevo ciclo para otra subestación, ustedes partirán de una ingeniería que ha transitado todo el desarrollo constructivo, ¿verdad? Y entonces va a ser, a medida que se va acumulando experiencia, pues entonces se va a hacer más sencillo la generación de este tipo de documentos a futuro. Pues. Es más pensar un poco en largo plazo que en el marco específico del contrato que se esté desarrollando. Ok, bien. Ok, vamos a adentrarnos un poquito en algunos componentes que quería mostrarles. Yo tengo la intención de ir a lo físico más que hemos hablado un poco más que de la parte eléctrica, pero entonces uno de los elementos que, permíteme, ok, uno de los, para el desarrollo propiamente de la ingeniería, nosotros tenemos que, eh, más que todo en el ámbito de las subestaciones, colegas, las notas de cálculo que le dan soporte muchas veces suelen ser más verificaciones porque ya se ha acumulado experiencia que ha terminado en definiciones de componentes, conductores, herrajes, etcétera, que prácticamente si no están específicamente normalizados, o mejor dicho, explícitamente normalizados, ya se toman como una práctica común. Pero eso no quiere decir que un proyecto no venga acompañado de un determinado análisis de qué es lo que se está planteando, ¿no? Entonces, un ejemplo que quería mostrarles acá es el cálculo mecánico de barras tendidas. Aquí hay una serie de componentes. ¿Por qué se hace el cálculo mecánico de barras tendidas? Básicamente para determinar las cargas que van a haber sobre las vigas de los pórticos, sobre los pórticos en sí mismos, que permitan diseñar los respectivos pórticos y también poder tener la base de cálculo para las fundaciones, las cimentaciones que se tienen, ¿no? Entonces, si ya existe determinada normalización, pues entonces básicamente lo que hay que hacer es una verificación. Si estamos hablando de un proyecto nuevo, de algo que se sale de lo común, pues entonces realmente se puede plantear como un estudio en el que tal vez se puedan analizar varias alternativas y llegar a la toma de decisión. Pero muchas veces cuando se hacen estos cálculos, vamos a suponer que estamos planteando aquí, ya el conductor está definido y entonces lo que se busca es generar una nota de cálculo que dé fe de que se cumplen con determinadas características, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hay es una imagen representativa de todo lo que tiene que ver con las tensiones que se reflejan en el pórtico. Tenemos el peso de las cadenas aisladores, tenemos la fuerza del viento sobre los aisladores, las fuerzas del peso del conductor que está distribuida obviamente con el peso, las fuerzas de cortocircuito que son transversales entre las fases de un tendido. Tenemos el peso de los bajantes, en el caso que haya bajantes, tenemos la fuerza del viento acerca de los bajantes, etc. Tenemos una serie de elementos que tienen direcciones y características y formas de cálculo, digamos, diferentes, ¿no? Además, tenemos un coeficiente de elasticidad que tiene el conductor, que al fin y al cabo se refleja en forma resumida en una aplicación de tensiones sobre los puntos de fijación de las cadenas o de los tendidos, ¿no?
Esta sería la tensión a la cual está sometida el cable y estas serían las tensiones horizontales y verticales que tenemos allí, ¿no? Entonces, básicamente para desarrollar esto, típicamente los propietarios tienen unas especificaciones de carácter general. Esto también se aplica, por supuesto, para las líneas. Y básicamente lo que se considera es que, ok, se calculan los componentes individualmente en función de lo que tenemos, el tipo de conductor que tenemos, su respectiva área, el peso, la determinación de los valores de viento que tenemos que utilizar, el estudio de cortocircuito para ver con los valores de cortocircuito que tenemos en esa barra, qué podemos obtener desde el punto de vista de esfuerzos mecánicos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esto se lleva a lo que se conoce como las hipótesis, ¿no? Estas hipótesis no son necesariamente las mismas dependiendo del propietario, pero un poco lo que reflejan es las diferentes, vamos a decir, los límites operativos que podría tener un conductor considerando elementos de temperatura, las tensiones a que son sometidas, los cortocircuitos. Vamos a hacer rápidamente un vistazo a las hipótesis que aquí están consideradas. Entonces, con los pesos propios de las conexiones, viento perpendicular a 55 kilogramos por metro y la temperatura ambiente media de 28 grados centígrados, la tensión máxima del conductor debe ser menor del 50% de la tensión de ruptura. Entonces, para analizar una hipótesis de este tipo, hay que plantear estos lineamientos y efectuar el cálculo y compararlo con la tensión de ruptura del conductor que estamos utilizando, que la tensión de ruptura es un dato que proporciona el fabricante, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la hipótesis B, tenemos ya el componente del cortocircuito. Entonces, se supone que con los pesos propios y de las conexiones, el mismo viento perpendicular que habíamos puesto anteriormente, la temperatura media, pero además el cortocircuito definido en las especificaciones particulares, si se dan cuenta, prácticamente lo que hay es una conjunción de circunstancias que en este caso obviamente la hipótesis B es más exigente que la hipótesis A y por esa razón entonces se estima que con el valor que se debe comparar es con el 70% del valor de ruptura del conductor, ¿no? Entonces, bueno, hay varias hipótesis, las otras son de la flecha, etcétera. Bueno, no me interesa ahorita adentrarnos acá, en vista de que tal vez las hipótesis de ustedes pueden ser distintas y, bueno, en aras un poquito del término del tiempo, ¿no? Pero bueno, básicamente, para poder ejecutar y revisar el comportamiento y hacer estas comparaciones, nos basamos en la ecuación de cambio de estado que tiene en cuenta una serie de componentes y de allí se obtienen los valores de tensión, ¿verdad? Y con lo que podemos comparar con las cargas de rotura. Y también obtenemos otros elementos en particular de interés, es lo que se conoce como las tablas de tensado, que son aquellas que nos permiten eh, tener una información que podemos utilizar en campo dependiendo de las circunstancias que se estén dando al momento de la instalación de los conductores allí en campo, ¿no? Pero bueno, básicamente si nosotros lo aplicamos a algún caso particular, vendríamos obteniendo algo como lo que están planteado acá en esta tabla. En este caso, para una determinada obra, fíjense que tenemos aquí, esto es una tabla resumen. Por ejemplo, entre los ejes de construcción A y C tenemos un tendido, pero tenemos tres fases que se comportan de manera diferente, básicamente porque los bajantes están ubicados en posiciones distintas, entonces generan unas cargas diferentes con respecto al punto de apoyo de las cadenas. Entonces, eso hace que tengamos que hacer el cálculo fase por fase, ¿no? En este caso se está utilizando 1024 MCM y aquí tenemos los resultados obtenidos para cada una de las hipótesis contempladas. La hipótesis A y B eran las que habíamos
mencionado. Como ustedes pueden ver, la hipótesis B es básicamente la más exigente. Y entonces, desde el punto de vista de las hipótesis, nosotros obtendríamos los valores que van a ser utilizados por una parte para comparar que estamos cumpliendo con las especificaciones generales en cuanto al conductor, me refiero al valor de detención de ruptura, y además estamos obteniendo valores reales que van a ser considerados para el diseño de los pórticos, de los pórticos de anclaje, ¿no? Y lo que les mencionaba de las tablas de tensado es básicamente para un determinado, por ejemplo, entre este mismo pórtico, entre los ejes A y C, tenemos aquí los datos, la longitud del vano, etc. Aquí se plantean para las diferentes temperaturas que pueden obtenerse digamos, en el momento de tender el conductor, se obtienen los valores de tensión y de flecha, tanto en porcentaje como en metros, que permiten a la gente que está en campo, tomando, vamos a suponer que les toca hacer un tendido a 35 grados de temperatura ambiente, que es bastante caliente, por cierto, tendrían que tomar estos valores y utilizar para los efectos de medición topográfica o la forma como decidan obtener los valores para ratificar en campo el cumplimiento, pues entonces estos serían los elementos que utilizarían para hacer el tendido, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, un resumen muy rápido de lo que se utilizaría para obtener esta... y voy a pasar de nuevo a la presentaciones. Tengo aquí algo que puede ser de bastante interés para ustedes, que es una nota de cálculo de ese tipo de elementos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una memoria de cálculo para, este sería para cargas de estructura soporte, y este que tenemos acá, si me disculpan, sería para tensiones y carga para obtener lo que se conoce como el isométrico de los pórticos, ¿no? Entonces, bien, esta nota de cálculo que a grosso modo les voy a mostrar por acá, no es más que el desarrollo de, fíjense, de las, perdón, aquí están las especificaciones de las hipótesis, están las metodologías de cálculo que se tiene y los anexos con los resultados, en este caso particular, ¿no? A grosso modo, un poco para que se vea la forma de presentación que podría tener, no tiene que seguir exactamente este lineamiento, pero bueno, se explica la metodología, se explican las hipótesis, que estas fueron las que vimos anteriormente, se genera los cálculos de esfuerzo debido a los distintos componentes, el viento, los esfuerzos de cortocircuito, de acuerdo a la normativa específica del propietario, siguiendo las normas internacionales, etcétera. Y bueno, básicamente se expone cuál es la metodología de cálculo. Dado que se tiene que aplicar a diferentes tendidos, pues entonces es mejor que en los valores numéricos los resultados sean expuestos en forma de tabla, en anexos, y básicamente eso es lo que contiene este. Aquí se desarrolla, por ejemplo, un ejemplo de cálculo, y se va generando todas las hipótesis, se van efectuando los cálculos, y bueno, después lo que nos toca es plantear a nivel numérico prácticamente tanto los resúmenes. Esto fue la misma información que se vio anteriormente, y entonces aquí, por ejemplo, tendríamos, aquí les presentaría, permítanme, esto sería el resultado de una hoja de cálculo que utilizamos en esa ocasión. Aquí está la hoja de datos prácticamente, y aquí nos plantearíamos los resultados obtenidos dependiendo, yendo a los detalles, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos la composición para la determinante, o sea, el peso de las cadenas, dónde están ubicados los bajantes, las coordenadas donde están ubicados los bajantes, y los cálculos para un determinado tendido. En este caso estaríamos hablando del tendido entre los ejes A y C solo para la fase A,
las distintas hipótesis, A, B, C, etcétera, y entonces determinar si se cumple. Por ejemplo, en el caso de la hipótesis B, que dijimos que era la de la carga de rotura, aquí tenemos que es 6.248,95, la hoja de cálculo nos implica que cumple porque el porcentaje sobre la carga de rotura o de ruptura es 61.50. Si recuerdan, habíamos mencionado que para esta hipótesis el valor que se exigía era que no superara el 70%, ¿no? Entonces, bueno, así para todo esto se repite el cálculo dependiendo de cuál es el tendido y bueno, no lo voy a molestar mucho más con esto, pero es un poco un indicativo de cómo se puede presentar una nota de cálculo al respecto, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el propósito o qué viene a continuación de este cálculo que hacemos acá? Bueno, generar lo que se conoce como el isométrico de cargas sobre una estructura, sobre los pórticos. Entonces, cuando ustedes, para los efectos de las líneas, esto sería el equivalente a lo que se conoce como los árboles de carga para las torres. En las subestaciones se acostumbra a mencionar esto como isométricos de carga y en pocas palabras lo que traduce son los esfuerzos horizontales, verticales y los puntos de aplicación, tanto para lo que se refiere a los conductores de la fase como a los conductores de guarda. En este caso hay ciertas diferencias entre algunos pórticos porque, bueno, no todos los pórticos son iguales, pero vamos a decirlo aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos un pórtico que tiene una longitud que creo que difiere de la que está al lado porque en una tiene 2 conductores por fase, etc. Bueno, pero el punto es que se genera este documento que es el que se entrega a los fabricantes de las estructuras, a los fabricantes de los pórticos. Entonces, ¿para dónde nos lleva esto? Bueno, que los fabricantes normalmente con su software pueden generar los planos constructivos propiamente de la estructura de los pórticos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar por acá rápidamente ok. Estos serían ejemplos de los planos que desarrollan los fabricantes. Muchas veces, o sea, aquí también volvemos a entrar un poco en algunos criterios. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Que por lo menos se determinen las cargas sobre los pórticos, pero que haya una posibilidad de que el proveedor, de que el contratista elija su fabricante y simplemente lo que tiene que presentar y demostrar es que los planos, a través de los planos que está generando, se cumplan pues con las expectativas y las exigencias del cliente. Pues, disculpa, aquí un momentito. Okay. Ya, un segundo. Ok, entonces, por ejemplo, para este pórtico que tenemos acá, este es un pórtico aquí, se ve la composición que tenemos acá, la silueta, y bueno, para poder presentar toda la información a suficiente detalle, en este caso particular, que es un pórtico de una subestación de 115 kilovoltios, si no recuerdo mal, pues entonces tenemos varios planos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el plano de la viga con lujo de detalle, todas las piezas, etcétera. Y, por ejemplo, el castillete, o no sé cómo le llaman ustedes acá, pero este tiene varios nombres, ¿no? O la torreta, o he visto que le dicen también puntina, etcétera. Pero bueno, el resumen es que la nota de cálculo que les mencioné es para generar la identificación de las cargas que le permita al fabricante entregar esto, y con estos planos que tenemos aquí es que realmente se realiza el trabajo de construcción y el trabajo de fiscalización también. Que por cierto quería mencionarles que en el caso de las subestaciones, bueno, en el caso de las líneas también obviamente es de mucha importancia, pero mi experiencia me dice que es muy importante generar la inspección en fábrica,
de la construcción o de la fabricación de estas piezas que tenemos acá, ¿no? Por múltiples razones. Siendo, digamos, una de las principales, que después que nosotros tengamos hechas las obras civiles en la subestación, la primera actividad que viene a continuación es la instalación de los pórticos. Entonces, es mejor supervisar la fabricación de las piezas de los pórticos para filtrar problemas, por ejemplo, como estos son piezas galvanizadas en caliente, filtrar piezas de mal galvanizado, filtrar algo que suele ocurrir mucho es que falten piezas que no se construyeron. Aquí está el listado, por ejemplo, de piezas que tenemos acá. La tornillería también es un punto de crítico, es decir, si al fin y al cabo el contratista es responsable de chequear todo eso, pues que la fiscalización se haga de una manera oportuna, siguiendo los planes de trabajo del fabricante y haciendo actos de presencia en fábrica, es lo más recomendado, porque, bueno, puede darse la condición de que el contratista efectivamente se dé cuenta de que haya cosas que están mal ejecutadas, de repente una pieza que se perdieron el galvanizado, y entonces, bueno, de alguna manera tratan de seguir adelante con su plan constructivo y se la llevan a la obra, pues. Y si por alguna razón el fiscal no se da cuenta, pues entonces ellos podrían montarlo, tratar de hacer una reparación con galvanizado en frío, etcétera. Y bueno, suele darse mucho, ¿no? Hay muchos casos en los cuales nos tocó tratar con puntos importantes. Un caso que recuerdo específicamente es el de una fabricación de unas torres que por las características que tenía, los montantes, o sea, las aristas de la torre no podían ser, esto es un proyecto allá en Venezuela, el fabricante tenía todo el material para hacer la estructura, excepto los montantes principales, entonces eso los adquirió a través de un proceso de importación con una empresa, creo que china, si no recuerdo mal, y entonces sencillamente las piezas llegaron en un contenedor, o en varios contenedores, disculpen, y algunas de las piezas en la manipulación llegaron con problemas, llegaron dañadas, ¿no? Entonces se tuvo que se tuvo que tomar ciertos acuerdos, algunas piezas fueron rechazadas, otras se aceptó que fueran reparadas, y bueno, así fue como se logró resolver, pero fue porque se atendió inmediatamente la inspección en fábrica en el momento que se abrieron los contenedores, entonces es una cuestión bastante importante. No sé si tienen algún tipo de experiencia que ustedes puedan relatar con relación a las estructuras en el ámbito de sus estaciones. Aquí en Ecuador, yo tengo la idea de que aquí en Ecuador los pórticos de las subestaciones típicas los tienen normalizados ya a nivel de los planos. Yo no sé si estoy en lo cierto, alguno de ustedes me podría confirmar o eh, descartar que esa idea es así. ¿Algún comentario? Sí, en la homologación están están homologados los planos de los pórticos. Los planos constructivos como lo que se está mostrando ahorita en la imagen, ¿no? Serían básicos. Te dan las geometrías, le dicen que son de perfiles, pero no le dice, no es el constructivo, no es como Ajá, ok, entiendo. eso se lo transfieren al constructor para que él haga con el fabricante pues ya determine bajo las simulaciones los tipos de perfiles, digamos la Correcto. configuración del pórtico. Correcto, eso tiene una gran ventaja porque primero permite vamos a decir, la competencia entre los eventuales fabricantes de estructuras metálicas, quienes pueden tener criterios diferentes y bueno, por su parte pueden, al ampliar la posible oferta, también se amplía la posibilidad de obtener mejores tiempos
de entrega, si están en mejores condiciones para entregar, siempre que cumplan obviamente con las características técnicas, ¿no? Que se han mencionado. Ok, entiendo. Una inquietud Dígame. adicional. En la inspección que se hace en el momento que se está haciendo la fabricación de los perfiles, de los pórticos, ¿qué tan riguroso tiene que ser esa inspección? O sea, ¿revisaría todos los perfiles, los montantes, etcétera, o tomaría un muestreo? También que la fiscalización, por ejemplo, tendría que ir con con sus propios instrumentos de verificación. Por ejemplo, medidores del espesor del galvanizado, tal vez tendrían que ir con, con, con el torquímetro como para verificar si efectivamente la pernería pues, se ajusta digamos, hasta las tensiones indicadas. Tal, tal vez ver los espesores de los perfiles que se está utilizando. Entonces, si es que nos puede guiar un poquito en eso. Claro, absolutamente. Mira, en el caso de la fabricación, es imposible hacer un seguimiento a todas las piezas, ¿no? En lo que sí se persigue es hacer sondeos que sean representativos, vamos a decir, de los distintos componentes de la estructura, vamos a decir, del pórtico. Es decir, los montantes son o las aristas principales son las piezas de mayor interés que se tienen allí. Entonces, si tenemos un plano constructivo, habría que tomar alguna pieza de esas aristas y ser riguroso en cuanto a la medición de la separación de los tornillos, etcétera. Si bien hay procedimientos automatizados, eso no significa que no tengan errores, ¿no? Entonces, en el momento que se programa las máquinas para ejecutar la pieza, los diámetros de los tornillos y el objetivo de eso es seleccionar un grupo de piezas de diferentes componentes o que sean diferentes en la composición del pórtico y entonces ver si se logra detectar algún tipo de problema. Si se detecta algún tipo de problema, habría que allí mismo, en conjunto con el fabricante, determinar la razón que es, porque si ellos pueden chequear, por ejemplo, que es un problema, o sea, lo que yo haría directamente es, bueno, vamos a buscar otra pieza con esta misma numeración, si se repite eso, entonces ya uno ya puede estar indicado que es un problema en la programación de la máquina, las piezas salieron mal, etcétera, y entonces uno podría ser más exhaustivo en cuanto a rechazar de repente algunas piezas de ese lote y hacer que lo vuelvan a fabricar. Y obviamente en caso que se dé esa condición, pues entonces uno tendría sería adecuado pues hacer el acto de presencia o que le demuestren a uno que la programación fue modificada y simplemente con una medición posterior ya se detecta que se ha resuelto el problema. En el caso de uno de los puntos más importantes sería visualizar, o sea, físicamente el proceso de galvanizado, como lo hacen en las cubas de la planta. Entonces, ver un poco cómo se está haciendo el tratamiento del material, si se están cumpliendo con los tiempos que se establece para la fijación de la capa de zinc y obviamente hacer la medición también por sondeo de la capa de cobertura que tiene de zinc, ¿no? De la adherencia. Y mi recomendación obviamente es que si se lleven sus equipos propios, porque si bien, bueno, te pueden presentar, te pueden mostrar certificado de un determinado equipo en fábrica, un equipo de medición, quiero decir, que tú puedas verificar con su serial que ha sido calibrado recientemente, etcétera. Bueno, ya es un tema que no es tan rígido, pero el punto de partida sería más bien preferiblemente que el fiscalizador tuviera sus propios elementos, ¿no? Eso con relación a la fabricación. Con relación al armado, porque muchas veces se ejecutan los armados en sitio, así sean elementos que ya han sido fabricados anteriormente para otras subestaciones, se ejecuta la prueba de armado
Y entonces allí sí se tiene que chequear el torquímetro, la presión de torque de, lo, de la tornillería, ¿verdad? Bueno, y verificar que el armado procede correctamente, pues que no hay ningún tipo de, que no se está forzando las piezas. Sobre todo en este tipo de piezas es muy importante, disculpa un segundito aquí, en estas piezas de unión es bien importante porque, bueno, tal vez esta a lo mejor no sea la más representativa, pero por ejemplo, aquí hay unas chapas y unas piezas que tienen ángulos. Permíteme ver si por casualidad aquí, por lo menos este tipo de pieza que simplemente es una plancha que tiene que tener una disposición adecuada, o sea, y muy específica de los orificios. Aquí en la plancha se tiene que tener mucho énfasis en la disposición de huecos como está ahí, y por supuesto cuando se está en la fase de armado, que las piezas se puedan montar. Uno observa claramente estando presente que no se fuerzan las conexiones, pues las conexiones mecánicas instaladas allí, ¿no? Y el otro punto que me parece muy importante, Ronald, es el transporte, o mejor dicho, la carga en el transporte, porque es muy importante que se manipulen correctamente. Tú sabes que esas piezas lo que hacen es que para facilitar el armado se clasifican, se arman en paquetes por piezas similares, y ahí hay mucha manipulación del material que ya está galvanizado y caliente. Entonces, si bien no podemos estar presentes todo el tiempo, por lo menos podríamos estar en una fase intermedia, exigiendo que cuando se vaya a hacer el armado de paquetes, pues uno esté presente, un día que esté presente allí, pero sobre todo en la carga en los camiones, porque después viene entonces el proceso de transporte, y aquí es un tema donde si bien el contratista es responsable, uno le pierde el seguimiento durante el traslado. De repente son un viaje muy largo, etcétera. Y entonces la inspección se tiene que completar con la descarga en sitio propiamente, que ya no tiene que ver con el fabricante, más sí tiene que ver con el procedimiento de transporte que se haya realizado, ¿no? La importancia aquí, o el comentario que yo haría, Ronald, sería que dependiendo de la magnitud de la obra, se determinen como las frecuencias de visita, o los hitos que tiene que cumplir el fiscalizador para cumplir una función adecuada y oportuna, pues. Es decir, si tú vas a hacer si vas a construir una línea de transmisión muy larga que tiene N torres, pues entonces amerita por supuesto, un nivel de inspección bastante más exigente. Determinados periodos tienen que ser con presencia física de la fiscalización. Y bueno, en muchos casos, cuando estamos hablando de líneas ya de mucha importancia, pues prácticamente se instala la fiscalización en el sitio, ¿no? Este tema de la fiscalización en fábrica es de sumo interés, y en el caso particular de las líneas, sobre todo, por el volumen involucrado de material, está el tema de la inspección en fábrica de los conductores, ¿no? Nosotros tuvimos unas 2 o 3 experiencias de inspecciones en fábrica. Lo que pasa es que la hicimos hace mucho tiempo. He estado tratando de conseguir ese material para ver si lo podemos incluir en nuestra presentación acá en los días venideros, ¿no? Eh, Espero haberte aclarado un poco la duda, Ronald. Sí, 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 de mi parte, muchas gracias. Ok, ok. Bien. Permítame por acá. Bueno, aquí yo tenía pendiente, tengo unas notas de cálculo también para puesta a tierra, pero bueno, dado que estamos llegando al final de la sesión del día de hoy, va a quedar para la sesión venidera, donde se muestran unas notas de cálculo y algunos ejemplos que me parece que son bastante interesantes de compartir con ustedes. Yo quería aprovechar estos minutos finales
yo no tengo si bien el alcance de este curso se dirige tanto al ámbito de subestaciones como de línea, si ustedes, como los principales usuarios, vamos a decir, de este curso, si ustedes han establecido internamente algún tipo de subdivisión en cuanto a líneas y subestaciones, es decir, no sé si ustedes tienen un interés mayor en las líneas, tienen un interés mayor en las subestaciones o está compartido, si ustedes esperan que vaya a haber más material en el ámbito de subestaciones o más material en el ámbito de líneas desde el punto de vista del curso. Yo no sé si ustedes tienen algún lineamiento predefinido o es algo que pueden discutir y definir no sé exactamente, no se nos indicó exactamente cuál es en términos de la subdivisión del material, ¿no? Y del contenido del curso. No sé si tienen algún comentario, alguien que me pueda aquí orientar. Okay. Bueno, no tengo ninguna respuesta, pero les agradecería entonces si se puede analizar este comentario para ir ajustando el curso a la medida, como les dije en la primera sesión, en la primera frase que dije, lo que más interés tenemos en despertar o motivar, pues, digamos, a que ustedes, en función de las expectativas que tienen del curso, que se cubran los objetivos. Es muy poco tiempo para ir en profundidad, obviamente, en cada tema, pero bueno, estamos tratando de guiarnos un poquito por sus comentarios, ¿no? Entonces, bueno, nos mantenemos abiertos a su propuesta, si quieren algún tipo de tema que se incluya de alguna manera, pues entonces estaríamos pendientes. Pues pueden hacerlo ahorita, pueden hacerlo a inicio de la siguiente sesión. Pues básicamente la idea es, como tenemos dentro del temario que se nos dio, así a grosso modo, subestaciones y líneas, quería saber si ustedes prefieren que se le dé un poco más de peso a las líneas, un poco más de peso a las subestaciones. En principio nosotros habíamos pensado 50 y 50, es decir, que esta semana se dedicara completamente a subestaciones, que la semana que viene se dedicara completamente a líneas, pero bueno, ustedes saben cómo es esto, ahí puede ser circunstancias que ustedes tengan más problemas en una de las determinadas áreas, de subestaciones o líneas. El tema de subestaciones es muy complejo desde el punto de vista técnico en cuanto a la cantidad de componentes y diferentes estudios que se tienen que hacer. Las líneas obviamente tienen su particularidad también, ¿no? Pero bueno, ya lo dejaría a criterio de ustedes. Lo pueden indicar en el chat o sencillamente mañana a primera hora lo hacemos. Bueno, por lo pronto me toca despedirme y bueno, seguimos comentando. Recuerden que tenemos un chat abierto y podemos aprovechar los tiempos muertos también para plantear las inquietudes. Bueno, me despido por el día de hoy. Gracias por la atención, gracias por la participación. Y bueno, seguimos hacia adelante.